de el apostolado, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, pero que abandonó su primer amor. Estuvo trabajando. La iglesia de Esmirna es el periodo de las grandes persecuciones, hasta el año 316, cuando llega Constantino a ser emperador de Roma. Y luego tenemos la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia establecida en el mundo bajo la protección imperial, que empieza desde el año 315-316 y que hasta el día de hoy sigue corriendo. Y ha tomado una forma tan imperial que adoptó un nuevo nombre que se llama la Iglesia Católica. Porque es una iglesia que tomó poder en Roma, no solamente en la forma religiosa, sino en la forma imperial política. Hubieron en sí papas que estaban controlando las naciones, controlando a las gentes, matando, quemando. Nadie de ellos metían preso. Que quemaron a fulano, los gobiernos se quedaban callados porque aún hasta los presidentes quemaban si se oponían. En otras palabras, era una iglesia imperial, política y religiosa. Entonces está dando, hermano, un preámbulo de lo que va a ser la iglesia y el anticristo durante los 7 años de tribulación, que en los primeros 3 años y medio va a ser algo religioso, va a ser algo que no tiene que ver con la política. Note bien que la bestia está montada sobre la gran ramera y le construye el templo, restablece el sacerdocio, trae el culto, pone paz para que Israel no sea atacado ya más. Pero ¿qué sucede? A los 3 años y medio quebranta el pacto y destruye a la mujer, a la Babilonia religiosa, para él sentirse libre, el anticristo, la bestia, para hacer todo lo que quiera hacer, sin tener ninguna religión que lo controle. Esos son los siguientes 3 años y medio, cuando viene el 666, cuando persigue a Israel, cuando empieza a matar a todos aquellos que no se dejan poner el sello de la bestia. Así que en la iglesia de Pérgamo empieza, hermano, la unión de la iglesia con el Estado. Y se forma entonces el obispado, que así como los emperadores romanos se cambiaban el nombre, realmente los césares no se llamaban así, sino que se cambiaban los nombres. Y más después tomaron otros nombres, pero la Iglesia Católica empezó a hacer lo mismo. El Papa que llegaba se le cambiaba el nombre, porque está siguiendo el mismo sistema de los emperadores romanos, el sistema político. Entonces viene la corrupción, viene Balaam, vienen los nicolaitas, vienen aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Establecen por ahí la iglesia donde está el trono de Satanás. Pero lo bueno, hermano, es que en medio de estas situaciones religiosas terribles, siempre se mantuvieron hombres y mujeres fieles a Dios. Siempre. Había un remanente que no se rendía. Y ese remanente pues es en sí la línea que corre a través de la Iglesia Católica hasta el año 1517, cuando se levanta Martín Lutero. Y aquellos que realmente
estaban siendo impactados de una forma negativa por lo que la Iglesia Católica estaba haciendo, inmediatamente se salieron y abandonaron la fe católica y regresaron a la Biblia. Entonces ya no adoraron imágenes, ya no creyeron en el purgatorio, ya no creyeron en la infalibilidad papal, ya no creyeron en que se tienen que endiosar a las personas que ellos creían que eran santas. Muchas cosas que la Iglesia Católica adoptó, las dejaron. Entonces, Martín Lutero fue en sí la base principal para que viniera lo que se llama la reforma. Hubo una reforma. Por eso los católicos a nosotros nos dicen que somos los hermanos separados y que un día vamos a regresar. Vamos a regresar. Pero recordemos que esa línea es una línea que se va empeorando cada día más. Usted va a aprender aquí con la iglesia de Tiatira que lo que hoy cree la Iglesia Católica no estaba antes. Aún en los primeros 400 años, los primeros 100 años en que la Iglesia Católica tomó lugar, todavía había una fuerza espiritual. El punto es de que más adelante vinieron papas que fueron asesinos. Papas que prohibieron la Biblia al público. Hicieron estragos terribles. La Santa Inquisición, persiguiendo a los que no aceptaban la fe católica, los mataban. En España empezó todo con los judíos, con los cristianos evangélicos. Así que la Iglesia Católica ha sido el medio por la cual millones han sido quemados, decapitados, colgados. Y hasta el día de hoy nos tienen a nosotros como herejes. Si realmente viene una persecución a la iglesia evangélica, no va a venir de los gobiernos. Va a venir de la Iglesia Católica cuando ya se les imponga a los feligreses de que nosotros somos los herejes. Antes un hereje, uno que se oponía a lo que ellos creían, inmediatamente lo mataban. No lo dejaban vivo, era un hereje. Era un opositor. De tal manera que si usted está en medio de un pueblo católico y de repente habla mal de María, y ahí no sale vivo usted. No sale vivo de ahí. Si usted habla o da un mensaje en contra de la idolatría, no sale vivo. Es mejor que se aleje. Porque hemos visto aún a curas, a través de videos que han puesto por ahí, que han salido de sus propias iglesias a pegarle a los predicadores que están afuera en los parques, porque han estado predicando. Y si usted toca al cura, sale curado también. ¿Verdad? Eso no es fácil. El enojo, ¿verdad?, está presente. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que la Roma imperial va a resucitar durante la tribulación de los 7 años. A la mitad de los 7 años va a resucitar la Roma imperial. Pero ¿a quién va a usar la bestia para engañar al mundo religiosamente? A la Iglesia Católica. La va a usar. En ese tiempo es posible que el mismo anticristo venga a ser el último papa de la Iglesia Católica.
Y note bien que no va a ser que adoren tanto a María como a la misma bestia, porque la bestia que sale del mar, esa es la bestia poderosa. Y la otra bestia que sale de la tierra es la que va a obligar a los hombres a que adoren a la primera bestia. Pero esta segunda bestia va a ordenar a los científicos de esta tierra a que crean un clonaje de la primera bestia. Y de tal manera que esta máquina va a ser la que va a obligar a todos a tener el 666. Porque habrá una computación tremenda que ahí estarán los nombres de todos los habitantes. Será como una máquina humana que hará descender fuego del cielo, que obligará a todos los hombres a que adoren la bestia y a ponerles el 666. Cuando lleguemos ahí se va a dar cuenta lo tremendo que es esto. Entonces, hermano, esto no va para bien, va para mal, en peor, como dicen. Por eso es que nosotros cada día tenemos que llenarnos más del Espíritu Santo, porque solamente será el Espíritu Santo el que nos va a fortalecer. Nunca jamás nosotros como iglesia evangélica vamos a poder mezclarnos ni con los carismáticos que cantan como nosotros, que aparentemente reciben el Espíritu Santo como nosotros, que hablan en lenguas, pero que de repente empiezan ustedes a verlos de que están venerando a María, que están venerando a tal santo. O sea, es un sincretismo terrible lo que hay. Una mezcla de, podemos decir, lo verdadero con lo falso, como estaban los israelitas, que ellos iban al templo a adorar a Jehová, pero ahí estaba Acera. Ahí estaba Moloc, estaba Baal, estaba la reina del cielo, estaba Tamuz, estaban todos ellos. Si usted lee Ezequiel capítulo 8, se da cuenta que todos los sacerdotes ya no estaban adorando a Jehová, porque Ezequiel ve una visión que están con sus espaldas hacia el lugar santísimo, hacia el oeste, porque el templo, la puerta del templo está al oeste. El sol nace acá, ¿verdad? Y Dios lo hizo de un propósito, para que cuando la gente se encara a venir a adorar, no estuviera viendo hacia el sol, porque todo el mundo adoraba al sol. Entonces todo aquel que adoraba a Dios y levantaba sus manos, miraba hacia el templo, estaba mirando hacia el este, con las espaldas hacia el sol. Pero Ezequiel ve al todo el cuerpo sacerdotal, las 24 órdenes y el sumo sacerdote, 25 en total, que están con las espaldas hacia el lugar santísimo, hacia el oeste, y ahora están hacia el este, el oriente, donde nace el sol. Y le dice Dios a Ezequiel: ¿te das cuenta de lo que está pasando con esta gente? Me han dejado. Ahora entra y vas a ver lo que va a haber en las paredes. Y habían ahí figuras de animales, serpientes y cuanta cosa. Ellos habían dejado a Jehová, mas sin embargo estaban en el templo, mas sin embargo eran sacerdotes de Jehová. Terrible todo esto. Esta es la mezcla que estamos viendo hoy en día, hermano. Por eso es que usted ve que en las iglesias se está implementando los bailes. Y es muy normal ahora que
los cristianos bailen. Aún el predicador y todos los ministros en el altar estaban en un baile la otra vez, ahí en un video, ahí están bailando. Y lo tremendo del caso es que están bailando con himnos, con coritos. Una blasfemia terrible. Yo me pregunto, ¿está allí el Espíritu de Jehová? No está, es por demás. Porque así adoraban a Dionisio, un dios mitológico. Todo aquel que iba a adorar a Dionisio tenía que bailar y se embriagaban y hacían una fiesta delante del dios Dionisio. Entonces, esa mezcla de adoración al dios Dionisio se está metiendo ahora en las iglesias. Terrible. Está la risa santa. Ahora todos tienen que reír. Ya no están ahí. Imagínese toda una congregación riéndose usted. Un ataque de risa, caen al piso ahí. Y se comunican con risa y se ven y se ríen y parecen locos. Eso no es de Dios. Eso no lo encontramos en la Biblia. No lo encontramos. Ni tampoco en el movimiento del Espíritu Santo hay unas locuras como que usted tiene que salir corriendo como puro loco y subirse al altar. Hay un video donde uno está corriendo y todo y no sé, un accidente y cayó dentro del agua ahí en lugar donde se bautiza, en el bautisterio. Y corren todos a defenderlo porque pensaron que se estaba ahogando. Esto no es de Dios, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay que llenarnos del Espíritu Santo, pero en el orden bíblico. Cuando Pedro y Juan llegaron allá a Samaria, impusieron sus manos sobre ellos. La Biblia no dice que ellos corrieron, que ellos se tiraron al agua, que ellos se fueron a lo alto y ya se tiraron de cabeza. No dice eso. Dice que solamente profetizaron, hablaron en lenguas. O sea, ellos sintieron el poder del Espíritu Santo. Pedro y Juan eran llenos del Espíritu Santo, pero no andaban temblando y todos locos ahí. Ellos cuando ponían las manos tranquilos. No le quitaban la peluca a nadie. Como andan unos que... Yo vi una hermana una vez que vino a orar por una hermanita que bien peinadita andaba la hermanita usted. Y que le hacen la cabeza todo así, miren. Le tiró todo el pelo encima. ¿Sí? Y la hermana, en vez de sentir la presencia de Dios, se levantó corriendo al baño a arreglarse. Terrible eso. No podemos nosotros, hermanos, realmente estar dándole lugar a cosas que no son del Espíritu Santo. Por demás. Yo tuve que ir a quitar a una hermana, a otra hermana que era chiquitita así, mire. Y la otra hermana era fuerte y grande. Y a esta hermana fuerte y grande le agarró el espíritu. Y cuando sentimos, yo estaba con el hermano Minor, ahí, ¿verdad? Ministrando, pero agarró de la cintura a la hermana pequeña y la elevó. Los pies le quedaron así. Y empezó a sentir, gloria, gloria, gloria. Y así le hacían los pies a la hermanita, miren. Pero tanto que la estaba apretando, que se estaba como asfixiando. Y le digo a hermano Minor, mira, la va a matar. Porque en verdad la estaba matando. Y yo corrí y se la quité. Entonces cuando se la quité, me volteó a ver así como cansada. Y me dice, gracias hermano, gracias. No estaba sintiendo la presencia del Señor. Cuando Pedro y Juan, los apóstoles, ponían las manos, las personas se llenaban de Dios. Y no se andaban sacudiendo, ni haciendo nada de eso. El evangelio es un evangelio de orden, mis hermanos. Notemos nosotros cómo el apóstol Pablo está corrigiendo a los de Corinto, que están todos hablando en lenguas y todos profetizando y todos saltando y todos queriendo decir las cosas, hasta que llegó el apóstol Pablo y le escribió, le dijo,
deténganse un poco. Esto es un desorden lo que ustedes están haciendo. Imagínense que entre por ahí un indocto y los vea a ustedes haciendo esas cosas, van a decir, bueno, estos están más locos que yo. ¿Qué vine a hacer aquí? La otra vez le conté de alguien que le decían Chepe Pita, porque él hacía sus costalitos de cáñamo, de ese hilo de cáñamo. Pues se fue a meter a una iglesia que le decían el Redentor. Yo creo que todavía está esa iglesia por allá. Y bueno, la fundadora, la hermana Priscila, ella predicaba por la radio y bien fogosa, y todos querían ir a la iglesia porque ahí se movía el Espíritu Santo. Y Chepe fue y desde que llegó, le dijeron, venga para acá, vamos a orar por usted porque usted tiene un demonio. Le dijo, yo no tengo demonios. Sí, usted, le hemos visto que tiene un demonio, venga para acá. Y lo llevaron y empezaron a orar por él, y él quería zafarse porque le estaban haciendo ahí orar o decir cosas, y él se negaba y decía, déjeme, y cuando él decía, déjeme, cállate demonio, le decían. Cállate demonio. Y luego tenían una mesa y lo acostaron en la mesa, y dice que vino el que reprende los demonios con un palo y empezó a golpearlo. ¡Demonio afuera! ¡Demonio afuera! ¡Ay, no me peguen! ¡Cállate, demonio!, decía el otro. Y vamos. Pobrecito. Llegó a la casa rencando y enseñándonos a nosotros lo morado que le dejaron porque le querían sacar el demonio. ¿Se da cuenta, hermano? Esas cositas hay que tener cuidado. Cuidado. Porque no es de solamente estar en el Evangelio, de que yo tengo el Espíritu Santo, de que el demonio hay que reprenderlo. No, no. Tenemos nosotros que entender, hermano, que Dios es un Dios de orden. De orden. En esta noche nosotros vamos a ver la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Esta iglesia es ya avanzada, que empieza en el año 500, cuando ya empieza el poder papal, con Gregorio I, que realmente fue el que estableció a los papas. El papa le decían a todos los obispos antes, que quiere decir padre, pero luego confinaron ese título solamente al obispo principal, al papa, como se ve ahora. Y ya está en el año 500. A estas alturas, mis hermanos, ya se ha metido en la iglesia la fornicación espiritual, y aún la práctica fornicaria del adulterio dentro de las iglesias. Entonces, si leemos nosotros a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 18 al 29, para familiarizarnos con esta iglesia, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Note bien cómo él se expresa. Él está expresando la forma en que Juan lo vio en el capítulo 1. Él se llama el Hijo de Dios. Ese era un concepto que tenía en esta ciudad. Todo aquel que era rey o emperador era un hijo de Dios. Era Dios en sí.
Pero Cristo ahora dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Note bien cómo está el espíritu religioso. El espíritu religioso tiene fuerza, poder sobre la persona. Puede ser una persona trabajadora, una persona paciente, con mucho servicio, con fe, con amor. Entonces, es el espíritu religioso. Mas, sin embargo, no completaba el peso requerido en la balanza. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí viene ya la exhortación, el rechazo. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se metió Jezabel ahí. Vienen los ídolos ahora. ¿Se da cuenta? Viene ahora la veneración. La Iglesia Católica engaña a sus feligreses diciendo, es que no estamos adorando, estamos venerando. Es lo mismo. El primer pecado que hacen es tener imágenes, porque Dios dijo en los 10 mandamientos que no hay que hacer ninguna imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, de nadie. Ninguna imagen. Así que ese es el primer paso errado que toman de crear imágenes. No hay que crear imágenes. Así que ahí está Jezabel. ¿Usted sabe quién fue Jezabel? Vamos a hablar sobre ella. Quizás no en esta clase, en la próxima vamos a hablar directamente sobre Jezabel para que usted sepa el espíritu que puede dominar en una iglesia, ese espíritu de Jezabel. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Tal parece que era una mujer que en verdad existía en esa iglesia con el nombre de Jezabel. Algunos piensan que es solamente algo simbólico. Pero dice Cristo, y le he dado tiempo para que se arrepienta, así como se lo dio a Jezabel en la Biblia, en el libro de Reyes. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. Pues no se va a arrepentir nunca. Nunca. Ya, por eso estamos en Apocalipsis, para que nosotros veamos que realmente no va a haber cambio. Hoy hay muchos debates con líderes católicos, evangélicos con católicos, queriendo convencer a Luis Toro, queriendo convencer a los líderes religiosos, los curas, de que no hay que adorar a la Virgen. Nunca se van a convencer ellos. Jamás. Jamás. Lo que cada ministro tiene que hacer es hablarle a su iglesia para que la iglesia sepa de que realmente no debe dirigirse hacia ese sector en su creencia, porque eso no es bíblico. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. Viene el castigo que viene. Y esto es muy importante porque lo que Cristo está diciendo, esta iglesia no se va en el rapto. Aunque están reclamando que es la verdadera iglesia, pero no se va en el rapto. Yo la voy a arrojar en cama y en gran tribulación. Mira, así dice ahí.
y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. En otras palabras, ese espíritu de idolatría se ha metido tanto que ahora ya no adoran a Jesús, adoran a María. Note bien que ellos dicen que Jesús tiene la carne de María y la sangre de María. Y que cuando la sangre de Jesús es aplicada a nosotros, no es la sangre de Jesús en sí, es la sangre de María. Así que la sangre de María nos limpia de todo pecado. Es terrible eso. Que María en verdad fue llevada al cielo. Ella pues está sentada al lado de Jesús porque es la madre de Jesús. En otras palabras, hay que pedirle primero a la madre que le hable a Jesús, para que Jesús le hable al Padre. Y el Padre nos conceda las peticiones. Pero aún María tiene que ser salva, porque dice, salve María. ¿Verdad? Entonces hay algo ahí que no está bien. No está bien. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Quiere decir que esta iglesia va a pasar la tribulación. Pero la iglesia verdadera, la que está fundada en Cristo, porque ellos dicen que la iglesia de ellos está fundada en Pedro. Ok, pues en Pedro. Allá ellos. Lo que está fundado en el hombre, hermano, eso no sirve. Pero la iglesia verdadera a la cual nosotros pertenecemos está fundada en Cristo Jesús. Porque eso es lo que nosotros leemos en la Biblia y eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros aceptamos. Nosotros no estamos fundados en Pedro, estamos fundados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo así lo dice, que no hay otro fundamento. Este fundamento es Cristo Jesús. Y a sus hijos dice, heriré de muerte. Ni modo. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿se da cuenta? Siempre hay un remanente fiel. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Las profundidades de Satanás, imagínense hasta dónde ha llegado esta iglesia. Que realmente no son las profundidades de las cuales habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, sino que está hablando de las profundidades de Satanás. Terrible esto. Doctrinas satánicas. Porque, hermano, adorar imágenes es una doctrina satánica. Besarle la mano y los pies al Papa es otra doctrina satánica. ¿Verdad? Vaya que este argentino no se deja besar por todos. Pero dejemos y veamos nosotros que son doctrinas satánicas pensar de que hay que celebrar una misa para sacar a nuestro familiar, a nuestro ser querido del purgatorio. Terrible esto porque la Iglesia Católica había cancelado el purgatorio por un tiempo. Lo anularon. Y luego vino otra vez, ¿usted? Porque están levantando gentes o líderes que quieren tener o dominar la gente, engañarla, sacarla de la verdad. Y luego tenemos la extrema unción. Aquel que se está muriendo hay que irlo a ungir para que se vaya al cielo. ¿Qué de aceptar y qué cuánta cosa? No, hay que ungirlo. No podemos nosotros, hermanos, aceptar estas cosas porque son antibíblicas. Nada de esto está en la Biblia. Nada. Lo que sucede con la Iglesia Católica es que fue declarada
la Santa Madre. Entonces, si fue declarada la Santa Madre, nadie puede violar sus mandamientos. Es la Santa Madre. Y luego está la infalibilidad papal. Todo esto estableció lo que se llama la tradición católica. Y la tradición católica con la Biblia es igual. Si la Biblia dice una cosa, se acepta porque viene de Dios. Si la tradición dice tal cosa, se acepta porque viene de Dios. Así que la Biblia y la tradición son iguales. Iguales. La autoridad de la Biblia es la misma autoridad que tiene la tradición católica, y la tradición católica tiene esa autoridad igual que la Biblia. Andan de la mano. Entonces, el feligrés cree todo eso y dice, esa es la tradición de la Santa Madre. Yo tengo que creer todo esto. Pero nosotros no tenemos tradiciones para ser controlados. Nosotros somos sola escritura. La Biblia solamente. Lo que la Biblia dice, eso es. Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo exhortó a los fariseos por haber establecido tradiciones de hombres. Los exhortó. Y esto, hermano, es peligroso. Entonces, hay un remanente fiel de todas maneras. Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No vayan a cambiar, no vayan a adorar imágenes, no van a creer en el purgatorio, no vayan a andarle besando la mano al Papa. Cuidado con todo eso. Cuidado con el purgatorio. No crean esas cosas. Lo que ustedes tienen ahora de la Biblia, guárdenlo y no se vayan a la tradición. Retenedlo hasta que yo venga, porque de esa manera van a ser salvos. De esa manera. No sé cómo hay unos por ahí que dicen, antes yo era evangélico, pero me di cuenta de la gran verdad y he regresado a la iglesia católica. ¿Para qué fueron a la iglesia católica? Pues? ¿Qué estaban haciendo en el evangelio? Es que no se llenaron de Dios, pero se fueron para allá. Todo evangélico que se va de regreso a la iglesia católica porque no tuvo nada de Dios usted. No recibió el nuevo nacimiento. Todo aquel que ha nacido de nuevo se queda. Imagínense, esta gente ¿dónde estaba? Estaba en medio de la idolatría, en medio del control de Jezabel, en medio de doctrinas satánicas. Pero a este poquito de gente, a este remanente, Cristo le dice, a usted yo no le voy a poner otra carga, sino que lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La palabra retenerlo quiere decir, tienen que afianzarse, porque no va a ser fácil. Tienen que guardar la doctrina bíblica, porque no va a ser fácil. Y luego dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica cree que tiene autoridad sobre todas las naciones. Y esa es la meta de la Iglesia. Tener autoridad sobre todas las naciones. Por esa razón es que Cristo le ofrece la verdadera autoridad a los fieles. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué? Porque va a reinar juntamente con él en el milenio. Luego sigue diciendo, versículo 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Ese es el arrebatamiento. Ustedes van a ser arrebatados, quiere decir. Pablo dice, porque viene
la mañana para nosotros. Dice, le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es tremendo esto, hermano. Es algo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. No contaminarnos con la comida del rey. Muchas veces los católicos hablan tan convincentemente, especialmente los teólogos católicos, que pueden convencer a cualquiera que no esté preparado. Los convence. Pero si usted se ha dado cuenta, han venido curas, sacerdotes, que se han convencido de que estaban dando una mala enseñanza al pueblo y están ahora hablando en contra de la Iglesia Católica, que no están creyendo en el purgatorio. Dice que ellos no pueden concebir el purgatorio, porque ¿cómo es eso? Que alguien vaya al purgatorio ahí y que hay que comprar la salvación, porque cuando alguien viene y da $1,000 para sacar al primo del purgatorio, le está comprando el cielo. Sí, le está comprando el cielo. Mira, primo, en verdad tú no mereces, pero ¿sabes qué? Te voy a comprar el cielo. Voy a decirle al señor cura que te saque del purgatorio. Y va y paga los $1,000 y le compró el cielo. Allá se va para el cielo el pobre. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil irse al cielo así, hermano. Que alguien le pague a uno ahora. Si nadie le paga a uno, está terrible usted. Pero irse al cielo. Yo hago un resumen de esto. Más adelante, en las próximas clases, vamos a ir hablando sobre el desarrollo histórico. Pero note bien que, ¿qué es lo que hace Jezabel? Mete veneno, mete pecado en la iglesia. Yo he venido comparando cada iglesia con las 7 parábolas que están en Mateo capítulo 13. Y ahora vamos a la 4ª parábola, que está en Mateo capítulo 13. Ahí está Jezabel. O sea, en la iglesia de Tiatira está Jezabel metiendo levadura. ¿Verdad que sí? Vamos a ver cuál es la 4ª parábola que está en Mateo capítulo 13. La 4ª parábola está en el versículo 33. Cada una de las iglesias está representada por cada parábola en el capítulo 13. ¿Qué es lo que dice ahí en Mateo 13:33? Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Se da cuenta? La levadura representa el pecado, la fornicación, la falsa doctrina, todo eso. Así que la 4ª iglesia de Apocalipsis está reflejada también en la 4ª parábola de las 7 parábolas que Jesús expresó en Mateo capítulo 13. Así que vamos acá, que está esta mujer. Esta mujer entonces en Apocalipsis, ¿quién es? Jezabel. ¿Qué hace esta mujer? Escondió. Hermano, cuando alguien esconde es porque lo está haciendo pícaramente, con maldad. ¿Verdad que sí? Porque esconde, que nadie se dé cuenta. ¿Qué esconde? Levadura. ¿En qué? En 3 medidas de harina. ¿Qué representan las 3 medidas de harina? La comunión entre los hermanos. Cuando a Abraham se le presentó Dios, usó 3 medidas de harina para comer, para darle de comer.
Cuando el ángel de Jehová se presentó a Gedeón, usó Gedeón 3 medidas de harina para tener comunión con él. Las 3 medidas de harina representan comunión en la iglesia. Entonces esta mujer escondió, trajo idolatría, trajo cosas que no eran bíblicas. Y la iglesia pues empezó a desarrollarse de esa manera, con levadura. Dice que hasta que todo fue leudado. Todo. Imagínense ustedes, desde el año 315 hasta el año 1517, no habían evangélicos. Pero habían fieles que estaban dentro de la iglesia, que no adoptaban la doctrina católica, no estaban de acuerdo con los papas. Hombres que no aceptaban la tradición, pero no hallaban qué hacer, porque si se rebelaban, los mataban. No sé si usted escuchó a un sacerdote que aceptó a Cristo, que por cierto en México la Iglesia Católica lo envió a matar, hasta que lo mató la Iglesia Católica, porque él estaba dando el testimonio de que cuando estaba en el convento, pues él realmente no conocía la Biblia. No había Biblia. En el convento no le daban Biblia. Ellos tenían que creer todo lo que se les enseñaba. Pero dice que alguien por ahí, no sé cómo, pero llegó a sus manos un Nuevo Testamento. Y dice que se cubría con la sábana y tenía una linterna pequeñita, dice, y estaba leyendo. Empezó desde el principio a leer el Nuevo Testamento. Y dice que eso le hizo ver que estaba siendo engañado. Mas sin embargo llegó todavía a ser sacerdote, pero no estaba tan convencido hasta que ya no aguantó, se salió y llegó a una iglesia cristiana, habló con el ministro y dijo que quería recibir a Cristo en su corazón. Y estuvo en la iglesia con nuestro hermano Rogelio Maldonado dando su testimonio. Un testimonio impactante, tremendo. Que un católico que estaba un día allí en la iglesia, bueno, sabían que él iba a llegar y llegaron como que lo andaban persiguiendo, o no sé qué andaban haciendo con él, pero de repente a medio mensaje se le puso en pie este muchacho y empezó a contradecir lo que él estaba diciendo, a maltratarlo como un infiel. Mas a él no le importaba, él seguía predicando la palabra. Y así se fue extendiendo hasta que en México lo aniquilaron. Pero ¿dónde está él ahora? ¿No está en el purgatorio? ¿No está en el infierno? Está en el paraíso, porque conoció la verdad. ¡Qué tremendo! Entonces, hermano, pensemos ahora entonces sobre este resumen que voy a hacer para terminar. Noten bien lo que dice el versículo 18, ¿verdad? Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahora, recordemos, hermanos, que las 7 iglesias estaban situadas en una de las principales rutas romanas. Entonces aquí estamos en la 4ª iglesia. Y note bien que esta iglesia, si usted lo ha notado, tiene el mensaje más largo, pero es la iglesia más pequeña. O sea, a la iglesia más pequeña se le envía un mensaje más largo. Y en esta ciudad se encontraba el templo de Apolos, el dios Sol. No era fácil estar allí. Entonces, notemos nosotros que Lidia, la que aparece ahí en Hechos, que aceptó a Cristo con Pablo, ella pertenecía o era de esta ciudad de Tiatira, que era famosa por su industria de madera y tintorería.
Ahora, aquí vemos nosotros que el Señor se identifica como el Hijo de Dios, porque esta es la única referencia que Jesús dice o hace de sí mismo como el Hijo de Dios en todo el libro de Apocalipsis. El que tiene ojos como llama de fuego. Habla de la omnisciencia de Jesús. Todo lo sabe, todo lo escudriña. Lo ve todo, Él ve todo lo que hacemos. Aún los pensamientos de nuestro corazón. Y pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido habla del juicio perfecto de Jesús, ya que Jesús tiene un perfecto conocimiento. Entonces tiene un juicio verdadero. Veamos lo que Jesús le dice a la iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Una vez más, Jesús conoce nuestras obras. Jesús conocía que la iglesia de Tiatira era una iglesia de amor, una iglesia de fe, una iglesia servicial, una iglesia de paciencia o con paciencia. Conocía las obras postreras de esta iglesia, que dice que eran más que las primeras. Iban creciendo en obras. Note bien que la Iglesia Católica cree que para ser salvos no es por fe en sí, es por obras. Usted tiene que amar a su hermano, si no, no va al cielo. Pero Pablo dice, si yo diera mi cuerpo a quemar y esto y lo otro, y no tengo amor, nada soy. Entonces la iglesia de Tiatira se puede decir que era una iglesia ideal. Esta iglesia tenía 4 bellas cualidades: amor, fe, servicial y paciencia. Pero más importante, seguía creciendo en estas cualidades. Pero veamos también sus pecados. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, no importa, hermano, la abundancia de amor, la abundancia de fe, servicio y paciencia que tengamos, si va acompañada con la fornicación. No importa. Si va acompañada con la falsa doctrina. No importa que trabajemos mucho, si todo va acompañado con lo que Dios no acepta. Entonces, note bien que Jesús abre el verso 20 con la palabra pero. Alguien puede estar elogiando a alguien maravillosamente, pero cuando escuchas la palabra pero, sabes que viene algo negativo. No, tú eres bueno, tú aquí que hay, pero uno no desea escuchar esa palabra, ¿verdad? Queremos que hasta ahí se quede todo. La iglesia de Tiatira toleraba a Jezabel, que se decía ser profetisa, y seducía a sus siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo más probable es que este era un título dado a esta mujer por su influencia pecaminosa. Algunos comentaristas creen que era la esposa o mujer del pastor de la iglesia, o de un diácono, o de un líder de la iglesia que tenía influencia. Pero era una mujer que estaba trayendo corrupción a la iglesia de Tiatira, de la misma manera que Jezabel trajo corrupción a la nación de Israel. Esta mujer estaba seduciendo a la iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, no toda la iglesia participaba de esta fornicación, pero recordemos las palabras de Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así como hemos leído esa parábola. Ahí en 1 Corintios 5:6 lo dice él. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hay que tener cuidado con Jezabel dentro de la iglesia, mis hermanos. Alguien, ya sea un hombre o una mujer, puede venir con una falsa doctrina a decirte algo. ¿Por qué estás haciendo eso? Eso no es bíblico. Cuando ya te dicen una cosa, eso no es bíblico, de lo que te practicas dentro de la iglesia, ya es el espíritu de Jezabel. Y hay que tener mucho cuidado. Aún en medio de esta maldad vemos la gracia de nuestro Dios, porque había un remanente ahí. Pero sin embargo le dice a Jezabel, le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios en su longanimidad deseaba que se arrepintiera su pueblo, pero no se arrepintieron. Él dice en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces veamos el resultado de un corazón no arrepentido. Aquí se la paga. Y aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteren, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte,
y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según vuestras obras. Notemos que Jesús en el versículo 22 le dice a la iglesia de Tiatira lo que les va a hacer antes de decirles lo que tienen que hacer. A Jezabel la va a arrojar en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran. Sus hijos herirá con muerte. Es interesante ver dos palabras que usa Jesús: cama y adulterio. No voy a arrojar a la cama. No te ven que el adulterio está familiarizado con la cama, porque ahí es donde se comete el adulterio. La cama entonces se identifica con el adulterio. Pero el adulterio de su pueblo fue tanto físico como espiritual. Cuando la iglesia de Tiatira honraba al dios Apolos, le está siendo infiel a Dios, que los había salvado. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo: quieren una cama impura, ahí les va. Esa cama de pecado se convertirá en cama de enfermedad. Sus hijos, creo que se refiere a los discípulos de Jezabel, aquellos que le siguen. Note bien, le llama hijos, como que se fueran engendrados por Jezabel en esa falsa doctrina. Y luego vemos nosotros que podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Primeramente, Jesús escudriña nuestra mente y corazón. No hay nada oculto para Él, y Él nos va a dar según vuestras obras. Pero su propósito siempre es el de restauración. Entonces, Él dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esta gente es fiel hasta que Jesús venga. Hay que retener todo esto. Entonces, hermano, en medio de toda maldad, adulterio, fornicación, mentira, idolatría, siempre hay creyentes victoriosos y vencedores. ¿Cuántos somos vencedores acá en esta noche? ¿Se han encontrado ustedes con gente que quizá han tratado de convencerlos? Diciendo: no, esto no está en la Biblia, ya no hagas esto, ya no hagas lo otro, no hay que ir tanto a la iglesia. Cuando Jezabel dice: no hay que ir tanto a la iglesia, es porque quiere despegar nuestra mente de Cristo para que seamos presa fácil. No hay que orar ya. No, ya Dios sabe lo que tú quieres. Olvídate de los privilegios, olvídate de tus responsabilidades. Terrible eso. Pero tendremos, hermano, como vencedores el privilegio de reinar juntamente con Cristo. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Tiatira es para todo ser, para todos nosotros. Es para aquel quien vive como Jezabel, que seduce a otros a pecar. Es para los que siguen la doctrina de Jezabel. Es para los que permiten la maldad de Jezabel. Es para todos los fieles. Y el Señor le dice a los fieles en esta noche: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. Tenemos que ser vencedores, mis hermanos. Tenemos que vencer a Jezabel. Yo no creo que usted no quiere perder las siguientes clases, porque vamos a ver quién es Jezabel, cómo trabaja Jezabel. Y vamos a hablar sobre el progreso de esta iglesia con todas las doctrinas que hasta el día de hoy ha traído. A usted como cristiano le tiene que interesar estas clases para que no sea engañado, para que pueda defender el evangelio, para que pueda ayudar a su hermano que está siendo engañado, para que de repente ayude a aquel que diga: ay, ¿sabes qué? Pues yo me voy a ir a la iglesia católica. Usted tiene que ayudarlo, rescatarlo del fuego, de la condenación. Pero para eso tiene que estar preparado, tiene que estar preparada. Porque si no, ¿dónde está su poder? ¿Dónde está su conocimiento? El conocimiento bíblico es lo que va a ayudar a alguien a que deje la idolatría, a que deje esa iglesia donde realmente no se adora a Jesús, que está fundada en un hombre. Hay que traerlo a la iglesia que está fundada en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias al Señor por esta palabra tan hermosa que hemos recibido
para que nosotros estemos conscientes de que Dios nos quiere guardar de toda contaminación.